¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Después de su postergación, esta mañana llegó a la Asamblea Nacional el proyecto de reformatorio a la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Fue el secretario de Comunicación quien lo entregó a la presidenta del organismo legislativo. Texto que contiene algunas cosas importantes, como la eliminación de la Supercom y de la figura del linchamiento mediático. Además, da funciones de protección a los afectados por la aplicación de la ley de la Defensoría del Pueblo. Aquí el detalle. La espera por el proyecto que reformará la ley de comunicación concluyó finalmente este lunes cuando el secretario de Comunicación entregó el texto que dijo tiene un único objetivo. Que se respiren al final aires de libertad. Una ley que no atente a los derechos ni a las libertades, sino más bien que proteja y promueva los derechos y las libertades de todo ciudadano ecuatoriano. Recordó, como anunció el presidente, que este texto buscará dejar atrás un sistema administrativo de sanciones. Así explicó el cambio. Eliminar definitivamente la mal concebida Supercom y dejar que la Defensoría del Pueblo sea la instancia que otorgue de manera inmediata las medidas de protección y restitución de derechos, que active el patrocinio en acciones constitucionales o solicite el juzgamiento y la sanción ante las autoridades correspondientes. Por ejemplo, sobre estas atribuciones, en el artículo 21 del proyecto dice: en caso de incumplimiento de esta disposición, quien se considere agraviado podrá acudir a la Defensoría del Pueblo. Este organismo tiene 180 días para establecer su plan de fortalecimiento. Y explicó el secretario de Comunicación que son en total 6 los ejes de cambio propuestos en este proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Comunicación. El respeto a la normativa internacional y a los principios constitucionales. Un fortalecimiento de la participación ciudadana. Creemos que los medios de comunicación deben trabajar hacia un proceso también de la autorregulación. Y detalló que el texto incluye también otras disposiciones. Se ha considerado dentro de las transitorias avanzar con el proceso de la venta de las acciones que tiene el Estado en los medios de comunicación que no son parte de su paquete como medio público. Estamos seguros que será un motivo de intenso debate. Es una ley que desde el inicio fue extremadamente cuestionada, controvertida. Y aseguró que estas reformas serán tratadas como uno de los temas prioritarios en la agenda legislativa. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La Comisión de Fiscalización se reúne esta tarde para recibir las pruebas de descargo en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Andrea Samaniego informa. A las 2 de la tarde están citados los interpelantes en el juicio político contra Gustavo Yalc y los vocales del Consejo de la Judicatura. Esteban Bernal y Raúl Tello expondrán ante la Comisión de Fiscalización sus pruebas de cargo. Se trata de 40 pruebas en la que consta también el informe de Contraloría que establece que la Judicatura habría realizado nombramientos a agentes fiscales con puntaje menor. Recordemos que este pedido también se basa en el incumplimiento de funciones. Y tiene que ver con lo que se refiere a la injerencia en la justicia ecuatoriana. Esto derivado de manera fundamental con comunicaciones dirigidas a jueces, dirigido al propio Consejo de la Judicatura. Vamos a escuchar atentamente todo lo que dicen, las pruebas que tienen. Recuerden que nosotros tenemos tiempos establecidos, eso nos preocupa mucho, no es posible que sea un solo juicio empaquetado. Cada uno tiene que tener su proceso de juicio político. La Comisión de Fiscalización también solicitó pruebas de oficios. Se espera que esta tarde también se reciban 5 comparecencias, entre ellas, por ejemplo, la del abogado de los jueces destituidos por el error inexcusable y también la del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. La Asamblea Nacional se prepara para este 24 de mayo, día en el que el presidente Lenín Moreno realizará el informe de la Nación de su primer año de gestión. Se estima que sean 1.500 invitados que escucharán al primer mandatario por 2 horas. Se trata del primer ensayo de la escolta legislativa para este jueves 24 de mayo. Es que hasta la Asamblea Nacional llegarán las autoridades del país para ser parte del primer informe a la Nación de Lenín Moreno. Nosotros como policía tomamos puntos de referencia, ubicación, nos hacen conocer cuál va a ser el orden de ingreso de las autoridades. Los equipos de presidencia y asamblea trabajan para tener todo listo. Desde el jueves se empezó el retiro de las curules de los asambleístas para iniciar con la limpieza del hemiciclo legislativo, donde Lenín Moreno hablará de su primer año frente a la presidencia. Según la Secretaría de Comunicación de la Asamblea, el ingreso de invitados será desde las 9 de la mañana. Una hora más tarde llegarán los ministros. A las
las 10:40 ingresará la presidenta de la Asamblea. 5 minutos más tarde llegará la vicepresidenta de la República y finalmente llegará el presidente Moreno. El evento empezará a las 11 de la mañana. Las primeras palabras las dará Elizabeth Cabezas y luego hablará el jefe de Estado ecuatoriano. Se espera que a la 1 de la tarde todo haya concluido. Con respecto a la seguridad, aunque se desconoce el número de efectivos policiales, habrá controles. Está establecido por la Asamblea Nacional mismo los salvoconductos, los cierres de vía durante los 3 círculos de seguridad que se va a establecer. 1.500 personas entre autoridades nacionales, locales y delegaciones diplomáticas están invitados a este 24 de mayo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La canciller María Fernanda Espinosa pidió licencia para dedicarse a su campaña por el cargo a la presidencia de la Asamblea General de la ONU, las Naciones Unidas, cuya votación se va a realizar el próximo 5 de junio. Así lo manifestó en una entrevista con Telediario. Dediqué cuerpo y alma y mis tiempos y mis horas prioritariamente a la frontera norte. No he hecho campaña, además de mi comparecencia, y creo que es momento, por la seriedad que reviste este reto para el Ecuador, que yo me dedique ahora sí a la campaña, y por esa razón le he solicitado al presidente una licencia para dedicarme personalmente a mi campaña. Hasta el momento no lo he hecho, eso está registrado. Aumentan las críticas por la falta de un pronunciamiento del gobierno ecuatoriano ante el resultado de las elecciones en Venezuela. Venezolanos que viven en nuestro país reaccionaron tras saber del triunfo de Maduro. 6 años más lejos de casa. Eso es lo que significa para Rainer el triunfo de Nicolás Maduro. Me decepciona porque, estamos emigrando por la situación que realmente se encuentra el país y es duro que ese señor vuelva a ganar. ¿Qué siento? Rabia, impotencia, sobre todo impotencia, de no poder saber si ya puedo volver a entrar a mi país, si no puedo volver a salir, porque simplemente ganó él. En Guayaquil, desde ayer, Miguel Ángel, Rainer y Jackie comenzaron a plantearse que su país definitivo sea el nuestro. Ya después de lo de anoche creo que estoy reconsiderando todo y estoy como que tratando de reorganizar mis ideas a ver si me quedo aquí más tiempo, si traigo a mi familia. Y aunque algunos no quieren hablar abiertamente del tema, sí les sorprende la falta de pronunciamiento de Ecuador. Al menos 13 países de la región han rechazado ya el triunfo de Nicolás Maduro. Ecuador prefiere guardar silencio. Todos los países serios han dicho que no van a reconocer ese resultado. ¿Qué dice el Ecuador? Y sobre todo, ¿qué va a decir la canciller y qué va a decir la vicepresidenta? Porque esa es la ambigüedad del Ecuador en política internacional. A Huerta, quien fue embajador de Ecuador ante Venezuela, lo que más le preocupa es la imagen que nuestro país está dando al exterior. Para créditos internacionales, un país que tiene esa ambigüedad no puede ser sujeto de crédito, pues si no tiene seriedad en una cosa que tiene que ver con el mundo. Y esa espera ante un pronunciamiento llega desde Ecuador, pero sobre todo por parte de los que no nacieron aquí. Pero esperemos que se pronuncie, que dé su opinión, que es un granito más, pues, de verdad. Es como a 1.580 kilómetros de distancia se vive el triunfo de Nicolás Maduro. Para algunos, el resultado que marca su futuro. Para otros, un hecho del que esperamos una postura. Para la ministra de Relaciones Exteriores, candidata a la presidencia de la Asamblea General de la ONU, pero también candidata a un juicio político. Una crítica más a su gestión. ¿Cómo podemos ofrecerle al mundo una candidatura para presidir la Asamblea mientras en la Asamblea nuestra queremos sacarla del país? Dayana Monroy, 24 horas. Continuamos con más información. Se desarrollan diligencias decisivas en los procesos judiciales relacionados con la trama de corrupción de la constructora Odebrecht en Ecuador. Para este miércoles se convocó la audiencia de apelación dentro del caso que involucra al ex vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y otros, condenados a 6 años de prisión por asociación ilícita. ¡Vamos, vice! El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita, caso vinculado a la trama de corrupción de la constructora brasilera Odebrecht en nuestro país, busca la revocatoria de la sentencia. Se viene la audiencia de apelación y junto a él, otros condenados piden la nulidad del proceso. Al pedido se unen otros procesados, su tío Ricardo Rivera,
Ramiro Carrillo, exfuncionario de Petroecuador, Edgar Arias, excontratista, Carlos Villamarín, exfuncionario público. Kepler Verduga, otro de los procesados, en cambio pide la rebaja de la reparación integral, que fue fijada por los jueces en $33.5 millones. Equivale al monto de los sobornos entregados por Odebrecht para lograr los contratos de las megaobras de la Revolución Ciudadana. La Fiscalía y el acusador particular César Montúfar apelaron la sentencia pidiendo se incremente el monto de la reparación al Estado. No obstante, para el 28 de mayo se prevé la audiencia de juicio en contra del excontralor Carlos Polit. Se lo acusa del delito de concusión. Polit está procesado junto con su hijo, John. Ambos habrían recibido $10.1 millones de sobornos de Odebrecht. La Fiscalía sostiene que Carlos Polit fue el responsable del desvanecimiento de glosas por más de $70 millones e informes favorables en 5 proyectos. La corrupción envolvió a varios proyectos emblemáticos del gobierno de Rafael Correa. El proceso penal contra el excontralor involucra al poliducto Pascuales Cuenca, el trasvase Daule-Vinces, la hidroeléctrica Manduriacu, el acueducto La Esperanza y la refinería del Pacífico, Movimiento de Tierras. El gran caso de los sobornos de Odebrecht fue destapado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre del 2016. Desde entonces se han derivado varios procesos penales. Algunos con sentencia, otros se mantienen en indagación previa, aún en reserva. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El transparentar el monto exacto de la deuda ecuatoriana es una buena señal, opina un exmiembro del directorio del Banco Central. El nuevo ministro de Economía y Finanzas se comprometió a presentar el plan económico antes del 24 de mayo a la Asamblea. Casi 5 meses después de su última actualización, finalmente en la página web del Ministerio de Finanzas se pueden encontrar datos sobre la deuda pública consolidada. A la fecha, el monto asciende a $58.980 millones. La cifra incluye los rubros de deuda interna y externa agregada, pero también otras obligaciones como preventas, deuda flotante, certificados de tesorería, entre otros. Es muy positivo tanto para la visión interna como para la visión externa del país. Entre las propuestas del nuevo ministro de Finanzas, Richard Martínez, está eliminar el techo de la deuda. La Constitución permite un endeudamiento de hasta el 40% y actualmente esta ya alcanza el 58%. López no está a favor de la propuesta. Para él, el techo debe mantenerse. En mi opinión, se debe mantener la relación deuda-PIB, que debe ser acompañado con un compromiso de reducción del déficit fiscal, porque el déficit fiscal es el que está ocasionando el incremento de deuda. Ecuador necesita $8.000 millones para terminar el año. Hasta el momento ha conseguido 3.300 millones. Una salida sería la emisión de bonos, pero ganar este espacio de tiempo en preparar un buen programa de salida, ¿no? Un buen programa de ordenamiento acompañado de las reformas legales necesarias para que volvamos a una disciplina fiscal que no nos ponga de nuevo en la situación en la que estamos hoy. Joana Ramos, 24 horas. Y hasta el 2021, con el plan de optimización de las empresas públicas, el gobierno planea ahorrar hasta $200 millones. El titular de la empresa coordinadora de empresas públicas asegura que las 22 empresas se manejaron de forma política y que no solo arrastran cifras en rojo, sino también irregularidades. Una tarea compleja resulta cuantificar las pérdidas que se han generado durante los últimos años en las EPS o empresas públicas. Como parte de las políticas de austeridad, el gobierno se encuentra ejecutando una estrategia de optimización de recursos, dentro de la cual hasta 2021 se planea mantener solo a 15 las 22 empresas públicas que actualmente funcionan. De ellas, 11 reciben asignaciones por parte del Ministerio de Finanzas, que en el año en curso destina $5.548 millones a las EPS. La empresa coordinadora de empresas públicas EMCO es la entidad a cargo del plan de optimización. Su titular, Edison Garzón, conversó con 24 horas. Las empresas públicas fueron manejadas únicamente con una visión política, clientelar,
no con una visión de generar recursos. Dentro del grupo de EPEs que serán sometidas a liquidación se encuentran la empresa pública Cementera, Enfarma, Fabrec, Ecuador Estratégico y la empresa pública Yachay. Esta última desaparecerá cuando la universidad del mismo nombre esté plenamente establecida. Rentabilidad es vender los activos que quedaron en esas empresas para poder pagar si hubieran pasivos. Serán alrededor de 1.000 personas que saldrían de las empresas públicas, las cuales tienen garantizados sus derechos laborales, insisto. Con las 15 restantes se planea la venta de paquetes accionarios y la conformación de alianzas estratégicas. Pero primero, dice Garzón, hay que transparentar cuentas y en ese proceso, sostiene, se ha encontrado un festín de irregularidades. De bandas de corrupción hasta identificar responsabilidades, determinaciones de precios y un poco de cosas más. Por cada empresa pública le parece que entrarían más de 250 informes hasta el momento que se han entregado a la Contraloría para que sean investigados. Las acciones de las diferentes empresas públicas saldrán a la venta en 2019, pues este año se planea realizar avalúos. Estos se harán también en los medios incautados Gama TV y TC Televisión, cuyas acciones podrán ser compradas a partir de marzo del próximo año. Actualmente los activos de las empresas públicas superan los 45.000 millones de dólares. Carlos Acoto, 24 horas.